Ya te has dado cuenta de que el mundo intenta quebrarte todos los días, no con violencia, sino con cansancio, con dudas, con silencio. Pocos lo perciben, pocos resisten. Sientes el peso, la presión, la sensación de estar siempre sosteniendo algo que nadie ve. Aún así, hay algo en ti que no cede, algo a lo que el miedo no alcanza, que el dolor no educa, que la opinión ajena no corrige. Y hoy te voy a mostrar exactamente lo que el mundo jamás logró destruir en ti. Pero antes, detente, respira hondo, porque esa fuerza no hace ruido, y casi nadie sabe reconocerla, ni siquiera quien la lleva dentro. Tal vez no sepas explicar bien lo que sientes, solo sabes que estás cansado, incluso cuando descansas, que por fuera pareces fuerte, pero por dentro cargas un peso que nadie pregunta. Tú sigues, trabajas, aguantas, pero en algún momento del día te preguntas en silencio, ¿por qué parece que todo exige tanto de mí? ¿Ya te diste cuenta de cómo las personas esperan tu firmeza, pero casi nunca ofrecen refugio? ¿Cómo te convertiste en el punto de apoyo? Y poco a poco olvidaste quién te sostiene. No es drama, es agotamiento emocional acumulado. Es vivir demasiado alerta, demasiado controlado, demasiado resistente. Y tal vez lo más difícil no sea lo que perdiste, sino lo que tuviste que esconder para seguir siendo aceptado. Sientes que algo en ti quedó atrás, no muerto, no roto, solo olvidado. Y si lo que te cansa no es el mundo de afuera, sino el esfuerzo constante de no mostrar lo que realmente pesa ahí dentro, tal vez exista algo importante ocurriendo en silencio, algo que nunca aprendiste a nombrar, algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie nunca te enseñó a reconocer. Y no, eso no es debilidad, pero tampoco es todavía fuerza, al menos no de la manera que te lo contaron. ¿Y si tu cansancio no viene de lo que haces, sino de lo que sostienes en silencio? Piénsalo por un instante. Te despiertas, cumples, resuelves, aguantas. Para quien mira desde afuera, parece que todo está bajo control, pero por dentro algo está siempre en alerta, como si nunca pudieras bajar la guardia. ¿Ya te diste cuenta de eso? Incluso en los días buenos existe un peso. Incluso cuando nada sale mal, no te relajas por completo. Es como si tu mente estuviera siempre preparada para el próximo impacto. Y tal vez ya hayas normalizado eso. Tal vez te digas a ti mismo que es así, que todo el mundo vive así, que después mejora. Pero, ¿realmente mejora? ¿O solo te volviste mejor en soportar? Porque existe un conflicto silencioso ocurriendo ahí dentro. Un conflicto del que casi nadie habla y que mucha gente confunde con fuerza. Aprendiste a ser fuerte demasiado pronto. Aprendiste a no depender, a no pedir, a no mostrar. Y al principio eso te protegió, pero con el tiempo empezó a cobrarte. Te convertiste en la persona confiable, la persona que resuelve, la persona que no se derrumba. Pero nadie pregunta el precio de eso. ¿Alguna vez sentiste que si te detuvieras un poco, todo caería sobre tus hombros? ¿Alguna vez tuviste miedo de descansar y parecer débil? ¿Alguna vez te tragaste el llanto no porque no doliera, sino porque no era el momento? Eso no ocurrió una sola vez, ocurrió muchas. Y poco a poco fuiste moldeándote para sobrevivir, ajustando el tono, controlando reacciones, calculando palabras, hasta que ser tú mismo empezó a dar trabajo. Aquí está el conflicto principal. No estás cansado de la vida, estás cansado de sostener una versión de ti que aguanta todo. Y tal vez nadie nunca te lo haya dicho. Sientes que necesitas estar bien, necesitas poder con todo, necesitas demostrar algo, incluso sin saber exactamente qué. Y cuando fallas, incluso en silencio, la culpa llega pesada. ¿Por qué no consigo simplemente estar en paz? ¿Por qué mi mente no se apaga? ¿Por qué siento que siempre estoy debiendo algo? Estas preguntas aparecen cuando nadie ve. Y lo más curioso es que no te sientes triste todo el tiempo, ni débil, ni derrotado. Te sientes sobrecargado por dentro, como si estuvieras cargando algo que no tiene nombre. Y tal vez el problema no sea un exceso de problemas, sino un exceso de autocontrol. Aprendiste a contenerte antes de entenderte, a ajustarte antes de escucharte, a fortalecerte antes de acogerte. Eso se convierte en un hábito, y los hábitos silenciosos moldean la mente. Empiezas a ignorar señales simples, el cuerpo tenso sin motivo, la irritación sin una causa clara,
las ganas de desaparecer por algunos días, no para huir, sino para respirar. Llamas a eso estrés, una fase difícil, responsabilidad. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si existiera una parte de ti que está cansada de ser fuerte de la manera equivocada? Piensa en las veces en que quisiste hablar y te lo tragaste, en las veces en que sentiste algo y lo racionalizaste, en las veces en que necesitaste apoyo y ofreciste apoyo a alguien en su lugar. Te volviste especialista en sostener el mundo, pero nunca aprendiste a soltar. Y aquí entra una pregunta incómoda. ¿Quién serías si no necesitaras demostrar nada a nadie? Sin expectativas, sin papel, sin personaje. Esa pregunta incomoda porque toca el punto central del conflicto. Existe una diferencia enorme entre fuerza y rigidez emocional, y casi nadie se da cuenta cuando cruza esa línea. La rigidez parece control, parece madurez, parece estabilidad, pero por dentro cansa, endurece, aísla. Sigues funcionando, pero dejas de sentir con claridad. Y tal vez por eso, incluso rodeado de personas, a veces te sientes solo, no porque no haya nadie cerca, sino porque nadie accede a lo que realmente cargas, y tú tampoco lo facilitas, porque aprendiste que mostrar demasiado hiere, que confiar demasiado cuesta caro, que depender demasiado decepciona. Entonces sostienes, siempre, solo que algo curioso sucede cuando sostenemos demasiado. Empezamos a confundir el silencio con la paz, y no son lo mismo. El silencio puede ser solo acumulación, y la acumulación no desaparece, espera un momento de distracción, un cansancio mayor, una pérdida, una decepción pequeña, pero final. Ahí es cuando mucha gente se derrumba sin entender por qué. No fue el último problema, fue todo lo que vino antes. Y tal vez, mientras escuchas esto ahora, una parte de ti esté reconociendo algo, no como una respuesta clara, sino como una incomodidad familiar, como si alguien hubiera puesto en palabras algo que siempre sentiste pero nunca organizaste. Y si ese conflicto no fuera una señal de debilidad, sino de algo mal comprendido, y si la fuerza que aprendiste no fuera la única que existe, esa es la pregunta que queda. Porque antes de aprender a sostener el mundo, tal vez necesites entender que, dentro de ti, está pidiendo no ser ignorado nunca más. Tal vez ahora tenga sentido por qué este video está hablando tan directo contigo. Y antes de continuar, quiero pedirte algo simple, casi silencioso. Comenta aquí abajo solo una palabra. Entiendo. Si en algún momento sentiste que esto fue escrito exactamente para lo que vives por dentro, no para lo que muestras por fuera. Esto no es para el algoritmo. Es para que reconozcas en voz baja aquello que casi nunca dices. Porque cuando nombramos, algo empieza a moverse. Ahora, vuelve conmigo. El conflicto se profundiza aquí, porque no se trata solo de cansancio o exceso de responsabilidad. Hay algo más profundo ocurriendo, algo que tal vez nunca te detuviste a cuestionar. Fuiste elogiado por ser fuerte, admirado por aguantar, respetado por no quebrarte, y sin darte cuenta, empezaste a creer que ese era tu valor, que solo merecías permanecer si eras útil, estable, firme. Pero ¿y si eso no fuera fuerza, sino un condicionamiento? ¿Y si eso no fuera madurez, sino supervivencia emocional refinada? ¿Ya te diste cuenta de cómo te sientes culpable cuando descansas? ¿De cómo sientes que necesitas justificar tu propio silencio? ¿De cómo a veces parece que solo puedes existir plenamente cuando estás resolviendo algo o a alguien? Eso no nace de la nada. Esto se aprende. Y aquí entra un giro importante. La Biblia, en Eclesiastés, dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse. Pero nadie te enseñó el tiempo de parar. Solo te enseñaron el tiempo de aguantar. Y cuando todo en ti fue entrenado para resistir, descansar empieza a parecer pecado. Pero, ¿y si no se trata de debilidad? ¿Y si se trata de desalineación? ¿Alguna vez pensaste que tal vez no seas tú quien esté equivocado, sino la idea de fuerza que te vendieron? C.S. Lewis decía que muchas veces Dios susurra en nuestros placeres, habla en la conciencia, pero grita en el dolor. Y tal vez ese cansancio que sientes no sea un castigo, sino una advertencia, no para desistir, sino para percibir. ¿Pero percibir qué? Aquí entra un mini gancho importante. ¿Y si no se trata de pérdida, sino de preparación?
¿Y si ese agotamiento no es el final de algo, sino el límite de un modelo que ya no funciona? No estás vacío. Estás demasiado lleno de cosas que nunca fueron tuyas para cargar. Expectativas, roles, exigencias silenciosas, promesas que hiciste cuando aún no sabías el precio. Y nadie habla de eso, porque es más fácil aplaudir a quien aguanta que cuidar a quien siente. Pero déjame hacerte otra pregunta incómoda. ¿Quién serías si no tuvieras que merecer descanso? ¿Quién serías si no necesitaras estar siempre disponible, siempre fuerte, siempre entero? Esa pregunta incomoda porque revela algo peligroso. Tal vez aprendiste a existir hacia afuera y a ausentarte por dentro. Y eso crea una tensión constante, una división silenciosa. Funcionas, pero no reposas. Crees, pero no confías. Oras, pero no te entregas por completo. Y la fe, cuando se convierte solo en resistencia, también cansa. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os haré descansar». No dijo los eficientes, ni los que pueden con todo. Habló de los cansados, pero tal vez nunca te colocaste en ese lugar. Tal vez siempre pensaste que necesitabas llegar demasiado fuerte hasta Dios. Pero ¿y si esa idea te está alejando justamente del descanso que buscas? Aquí va otro mini gancho. ¿Sabías que algunas de las mayores transformaciones ocurren en el silencio, no en la acción? Moisés pasó años en el desierto antes de liderar. David fue olvidado antes de ser rey. Pablo quedó ciego antes de ver. El silencio no era abandono, era preparación. Pero nadie avisa que la preparación duele, que el proceso confunde, que la espera desgasta. Y entonces empiezas a pensar que estás fallando, cuando en realidad estás siendo vaciado de lo que no sostiene la próxima etapa. Pero calma, esto no es una promesa bonita, ni una respuesta lista. Es solo un cambio de ángulo, porque tal vez el conflicto no sea entre tú y el mundo, sino entre quién te convertiste para sobrevivir y quién necesitas ser para continuar. Y eso explica por qué sientes que algo está fuera de lugar, incluso cuando todo parece correcto. Aquí va otro mini gancho. ¿Y si lo que te está incomodando no es lo que falta sino lo que sobra? Sobra control, sobra responsabilidad, sobra rigidez y falta ligereza, falta verdad, falta espacio para hacer sin probar. Y eso no se resuelve rápido, no se resuelve con frases hechas, no se resuelve fingiendo fuerza. Hay algo más profundo detrás de esto, algo que aún no ha sido revelado aquí, algo que necesita ser entendido antes de cualquier cambio real. Porque si intentas resolver este cansancio sin comprender la raíz, solo vas a cambiar el peso del lugar. Y tal vez ya hayas hecho eso antes. Cambiaste de etapa, de rutina, de personas, pero llevaste el mismo agotamiento contigo. ¿Por qué? Porque el conflicto no está afuera. Está en la forma en que aprendiste a relacionarte contigo mismo, con el silencio, con la fe, con la idea de valor. Y en el próximo bloque te voy a mostrar algo de lo que casi nadie habla sobre esto. Algo simple, pero incómodo. Algo que cambia por completo la forma en que entiendes la fuerza, el descanso y el propósito. Pero para eso necesitas quedarte, porque la revelación no llega antes de la comprensión. Llegó el momento de decir aquello que estaba escondido desde el inicio, aquello que sentiste, pero tal vez nunca lograste nombrar. El mundo no intentó destruirte con caos, intentó moldearte con resistencia. La fuerza que no puede destruir en ti no es tu capacidad de aguantarlo todo, no es tu autocontrol, no es tu rigidez. Lo que el mundo no puede destruir es tu sensibilidad consciente, tu capacidad de sentir, discernir y percibir cuando algo no está alineado, incluso si aprendiste a ignorarlo durante años. No estás cansado porque seas débil. Estás cansado porque te volviste demasiado fuerte en el lugar equivocado. Transformaste la sensibilidad en vigilancia, la conciencia en peso, la responsabilidad en identidad. Y eso agota cualquier alma. Aquí está el enfrentamiento suave que necesitas escuchar. Tal vez no estés viviendo por debajo de tu potencial. Tal vez estés viviendo por encima de tu límite interior, sosteniendo cosas que no te fueron pedidas, cargando expectativas que no nacieron en ti. La Biblia dice que el yugo de Dios es suave y la carga es ligera. Si has sido demasiado pesada durante mucho tiempo,
Tal vez no sea la carga correcta, y eso lo cambia todo, porque el dolor que sientes no es señal de abandono, es señal de desalineación, no es castigo, es invitación, una invitación a dejar de probar y empezar a permanecer, a dejar de resistir y empezar a confiar. C.S. Lewis decía que Dios nos transforma lentamente porque ama demasiado como para dejarnos como estamos, pero respeta demasiado como para apresurarnos. Y tal vez la espera que estás viviendo ahora no sea retraso, sea preparación, no para endurecerte más, sino para devolverte algo que perdiste intentando ser fuerte, la integridad. No fuiste hecho para funcionar todo el tiempo, fuiste hecho para vivir con presencia. Existe una diferencia profunda entre ser firme y ser cerrado, entre ser disciplinado y ser rígido, entre ser fuerte y ser inaccesible para ti mismo. Y tal vez hoy estés cansado porque llegaste al límite de la rigidez, no de la fe, al límite del control, no del propósito. Dios no te está llamando a aguantar más, te está llamando a soltar lo que nunca fue tuyo, soltar la obligación de salvar a todos, soltar la idea de que el descanso necesita ser merecido, soltar la versión de ti que solo existe cuando está dando cuenta, porque mientras confundas valor con desempeño, la paz siempre va a parecer distante. Aquí entra la claridad emocional. La fuerza que el mundo no consigue destruir en ti es justamente aquello que intentaste callar para sobrevivir. Tu capacidad de sentir profundamente, de percibir cuando algo no tiene sentido, de reconocer que el silencio no es paz cuando viene cargado de miedo. Esa fuerza no hace ruido, no aparece en aplausos, pero es ella la que te mantiene íntegro cuando todo aprieta. Y cuando empiezas a honrar eso, algo cambia. La culpa disminuye, la prisa desacelera. El peso pierde autoridad. Entiendes que esperar no es fracasar, que parar no es desistir, que confiar no es perder el control, es cambiar de fundamento. El dolor cobra sentido cuando entiendes lo que está intentando proteger. Y la espera deja de ser castigo cuando percibes que estás siendo preparado para vivir de una manera más verdadera, no solo más resistente. No necesitas quebrarte para probar nada. No necesitas anularte para ser aceptado. No necesitas endurecerte para ser respetado. La paz que buscas no llega cuando todo se resuelve. Llega cuando dejas de luchar contra quien eres. Y tal vez hoy sea el día de hacer algo simple pero profundo. Reconocer que no perdiste el rumbo. Solo estuviste demasiado tiempo caminando sin escuchar tu propio corazón. Si este mensaje te tocó, comenta solo una palabra aquí abajo. Alivio. No para mí, para ti. Para marcar este momento. Y recuerda esto cuando el mundo intente endurecerte de nuevo. Aquello que te hace sensible, consciente y verdadero no es tu debilidad. Es exactamente lo que el mundo nunca logró destruir en ti.